soy Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de conflictos, de guerras, de también los caminos que han buscado diferentes países para alcanzar la paz o para intentarlo. Tenemos invitados en Nueva York, en San Salvador y en Bogotá que nos estarán aproximando diferentes miradas y perspectivas sobre estos temas. Quiero saludar en Nueva York al escritor David Reed. Él es historiador, periodista, ha sido corresponsal de guerra, es analista político y crítico cultural, autor de varios libros en inglés, algunos están traducidos al español. Es autor de numerosos ensayos y artículos publicados en medios de Estados Unidos y de Europa. Bienvenido, escritor, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sí, mil gracias. Un placer. Quiero saludar en San Salvador a Arnau Baulenas. Él es subdirector jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se dedica jurídicamente a los casos relacionados con libertad de expresión, ataques al periodismo, casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y también a los casos del conflicto armado. Ha colaborado en la formulación de una ley de justicia transicional. Bienvenido, señor Arnau. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Clara. Un gusto. Igualmente. Y volvemos a Bogotá para saludar a Gloria Arias Nieto. Ella es médica y es columnista en el diario El Espectador. Se ha especializado en bioética, periodismo y salud mental. Ha trabajado en el sector de la protección social, en la dirección de hospitales y redes de salud. Es parte del movimiento Defendamos la Paz, defensora de temas que nos ocupan y preocupan a muchos, como son la libertad, la vida, la democracia y la paz. Desde hace más de 20 años escribe semanalmente una columna de opinión sobre todos estos temas. Gloria, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muy amable. Gracias por la invitación, Clara. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues vamos a ir a nuestro primer bloque para hablar de violencia, conflicto, guerra y la decisión de la paz. Pero antes quiero leerles una cita de un libro que encuentro muy interesante. Dice: en esa época nadie pensaba que una organización revolucionaria, aun cuando pusiera bombas y matara a personas inocentes, pudiera ser terrorista. Igual que mis compañeros, yo era un terrorista de alma bella. La verdad es difícil de aceptar, no solo para aquellos que fueron guerrilleros, sino para la mayoría de argentinos. Nuestra motivación era noble. Conservo todavía un recuerdo feliz de mi vida en aquellos años. Fueron sombríos, pero también llenos de desprendimiento, alegría y amor. Sé que nuestra intención no era hacer el mal por el mal en sí mismo, pero la astucia de la razón, irónica y perversa, pudo convertir hombres buenos en malos sin darnos tiempo para tomar conciencia. El retorno de este camino sería extremadamente difícil, para la mayoría casi imposible. Pues es un extracto de un libro que se llama Testamento de los años 70 de Héctor Ricardo Leís. Él es un intelectual argentino que falleció, vivía en Brasil, falleció en el año 2014. Y bueno, él allí admite que contribuyó al sufrimiento argentino con acciones y pensamientos luminosamente ciegos, pidió perdón a las víctimas de los hechos donde su participación fue directa, despoja de todo romanticismo a la lucha armada y a la guerrilla urbana Montoneros, a la cual perteneció. Se refiere al accionar ilegítimo de los movimientos subversivos bajo un gobierno democrático, ahonda en los hechos y en los actores de esa década convulsionada de 1970, también aborda la relación entre terrorismo, guerrilla y revolución, contempla el conflicto generacional y los complejos liderazgos de esos años. Él finaliza con una profunda reflexión sobre el resentimiento, la reconciliación, la verdad, la confesión y el perdón. Aproxima lo que ocurre pues cuando las sociedades no se atreven a ajustar cuentas con el pasado y en cambio falsifican y manipulan la historia e instrumentalizan la memoria. Así que, bueno, digamos, teniendo como un poco esta aproximación pues que encuentro yo interesante, quisiera, digamos, que podamos arrancar el programa de hoy en el que vamos a hablar pues de diferentes conflictos, de diferentes formas en que sociedades han buscado, digamos, hacer procesos de transición cuando cabía hacer una transición,
en aras de buscar la paz. Y quiero ir con David para preguntarle, porque él ha visto la violencia en diferentes lugares del mundo, conoció zonas en conflicto y países en guerra desde la década de los 90 hasta 2003, pues fue corresponsal de guerra y cubrió conflictos en Bosnia, Kosovo, Ruanda, Liberia, Sierra Leona e Irak, si entiendo bien. Y quiero preguntarle cómo llegan los países y sociedades a la pacificación y avanzar en materia de paz y de reconciliación, David. Bueno, yo creo que hay que pensar en términos del caso por caso. Yo no creo que hay digamos, una receta, una sola manera de vivir la postguerra. Cuando hay una situación en la cual hay un vencedor y un vencido, es bastante fácil imponer una visión del pasado. Y cuando hablamos de reconciliación, al menos en muchos casos, hablamos de la visión, digamos, de los vencedores. Y esto no quiere decir que es un error o algo de incorrecto. Por ejemplo, el ejemplo clásico es lo que sucedió durante la ocupación de Alemania entre 1945 y 1953 o algo así, por los rusos, los americanos, los franceses y los ingleses. Y han insistido sobre una versión, a mi juicio, la versión correcta de lo que pasó con el régimen de Hitler. Pero hay muchos conflictos en los cuales no hay vencedor ni vencido. Y yo podría también presentar como ejemplo clásico Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte no hay manera de decir nuestra versión, la versión protestante o la versión republicana, sea la correcta, porque el otro grupo va a rechazar esto y no hay manera de imponer una visión única. Y entre estos dos ejemplos hay variaciones. Colombia no es la misma cosa que Liberia, Argentina no es, digamos, la misma cosa que Bangladesh, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hay que pensar en términos muy específicos sobre lo que sucedió, la situación de la posguerra y pedirse, hay, por ejemplo, un consenso bastante largo en la población o hay que respetar una grieta, digamos, entre las dos posiciones. Y yo creo que voy a pararme aquí. Muchas gracias, David. Quiero ir a San Salvador para preguntarle a Arnau, pues en la línea de lo que David nos plantea, de ver las especificidades de cada caso, que nos aproxime un poquito cómo ha sido el proceso de El Salvador y pues como si nos puedes aportar un poquito de elementos históricos para que nuestras audiencias puedan comprender mejor lo que ha pasado en este país centroamericano. Mucho gusto, Clara. En El Salvador hubo un conflicto armado, guerra civil de 1980 a 1992. Hay dos momentos, ¿verdad?, que marcaron un poco trascendencia de este conflicto. El primero fue en 1980, el 24 de marzo, cuando ejecutaron a Monseñor Romero, ¿verdad? Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Y luego también, finalizando la guerra, en el año 89, cuando el 16 de noviembre de 1989 el ejército masacró a los padres jesuitas y a Alba Iselina, ¿no? Mucha gente dice que la masacre o la sangre derramada por los padres jesuitas fruto de esta ejecución sirvió para ver que no se podían seguir esta guerra, ¿verdad?, que ya había durado, ya llevaba 9 años, ¿no?,
y fueron pues un poco las bases para iniciar un proceso de pacificación y logrando pues la celebración de los acuerdos de paz en el año 1992. La guerra duró 12 años, estamos hablando prácticamente cifras, ¿no?, de unos 75.000 personas muertas, aproximadamente un 85% se atribuye al ejército, ¿verdad? Y lo relevante en el caso de El Salvador es que después de la guerra pues, se firman los acuerdos de paz, se aprueba una ley de reconciliación nacional. Sin embargo, por el fuerte poder que todavía tenían los militares, ¿no?, y que hoy siguen teniendo, podemos hablar más tarde de ello, en el 93 se firma una ley de amnistía, ¿no?, y por decreto, por ley, lo que se hace es imposibilitar cualquier juicio, cualquier proceso de transición, ¿verdad?, de la guerra hacia la paz, como un perdón legal, ¿no?, que nunca existió, que nunca estuvo en cuenta de las víctimas, y esta ley de amnistía perduró hasta el 13 de julio del año 2016, que es cuando la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional, ¿verdad?, alegando de que efectivamente para transitar de un proceso de guerra a la paz deben existir la ley de amnistía, pero no puede haber una amnistía total y restricta, ¿verdad? Aquellos casos de crímenes de guerra y aquellos casos de crímenes de lesa humanidad deben ser enjuiciados y se deben llevar ante los tribunales a los perpetradores o a los criminales, ¿verdad? Forma parte de un proceso de justicia transicional donde debe haber justicia, ¿verdad?, garantías de no repetición y un perdón, ¿verdad? Y esto pues no sucedió recientemente, digo recientemente porque hace apenas 4 años, ¿no? Se dio la derogatoria, pero todavía hay muchas deudas pendientes en este proceso de transición. Arnau, muchas gracias por tu explicación. Quiero ir con Gloria porque, digamos, un poco en la línea de lo que nos estaba explicando Arnau en relación con el caso de El Salvador, pues aquí en Colombia también se ha realizado un proceso en el tiempo reciente de negociación con las FARC. Recordemos que el expresidente Juan Manuel Santos admitió en algunas ocasiones que no hay un acuerdo de paz perfecto y que incluso así pues debía llegarse a un punto de equilibrio que fuera aceptable para todos. Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch fueron muy críticas con las negociaciones, con el proceso, justamente por este tema de la justicia, porque pues ellos planteaban que los responsables de atrocidades, tanto agentes del Estado como guerrilleros, pues podrían librarse de recibir un castigo legítimo por los crímenes que cometieron y que esto impediría alcanzar una paz duradera. Sin embargo, pues el tema de la negociación con las FARC no fue una rendición de las FARC, y esto implica que debemos también entender que un acuerdo implica concesiones de las partes. Yo quiero preguntarle a Gloria, ¿cuáles han sido esos antecedentes al proceso de paz y al contexto colombiano que hizo preciso iniciar esa negociación que llevó a un acuerdo con las FARC? Mira, nosotros venimos de una larguísima historia de violencia, violencias heredadas, violencias aprendidas, fanatismos a uno y otro lado de extremas derechas y de extremas izquierdas, que fueron desangrando a Colombia y creando un tejido social absolutamente vulnerable, inestable, que tendía a ser cada vez más inequitativo. Entonces, en esa medida, pues claramente uno recibe un acuerdo de paz con los brazos abiertos, a sabiendas de que no hay un acuerdo de paz perfecto, pero también pensando que cualquier acuerdo de paz, por imperfecto que sea, es mejor que una guerra y mejor aún que años y décadas de guerras. Nosotros venimos de la famosa llamada la violencia, como si fuera la violencia con mayúscula, la única violencia entre los partidos, entre los dos grandes partidos políticos que había en Colombia, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, con una serie de asesinatos y, como te comentaba antes, de odios heredados de generación en generación muy, muy, muy fuertes. Hay un hito que marca una cosa bien importante y dolorosa, que es el asesinato de Gaitán en el año 48, el 9 de abril.
y es un año en el que hay 40.000, 50.000 asesinatos en esa década, absolutamente aterrador. Llega la dictadura de Rojas Pinilla y se crean posteriormente en el 64 las FARC, que es la guerrilla más antigua de América. Se crea posteriormente el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en el 65, el M-19, el 19 de abril del 70, y el EPL en el 68. Entonces, lo que quiero comentar con eso es que el hecho de haber firmado el acuerdo de paz con las FARC no quiere decir que estemos en una paz absoluta y total después de esa firma, pero sí ha habido unos logros maravillosos que son tenidos como ejemplo en buena parte del mundo y que lamentablemente en Colombia mismo, al interior de nuestro propio país, muchas veces son criticados, son censurados y se quieren acabar. Nosotros venimos de ser un país con 8 millones de víctimas. Un país con 8 millones de víctimas en el que los sobrevivientes no quisieron o no pudieron volver a su tierra. Un país lleno de huérfanos, de hogares deshechos, de campesinos que terminaron matándose los unos a los otros porque unos estaban en la guerrilla, otros estaban en el ejército o en la policía, pero finalmente eran todos los mismos y siempre son los sectores más vulnerables y más vulnerados los que van a la guerra. Entonces queda muy fácil desde los escritorios de las capitales, desde el estrato más alto, criticar el acuerdo de paz. Pero recordemos quiénes son los que están yendo a la guerra. Son nuestros campesinos, son las personas más vulnerables, las que resultan siempre más vulneradas y más castigadas. Y al campo y a las ciudades había que devolverle la tranquilidad, había que construir un proceso de paz, por difícil que fuera y por concesiones que hubiera que hacer, que en un principio, pues para todos han sido muy difíciles a lado y lado, pero uno ve resultados concretos, como tener un hospital militar vacío, cuando era un hospital al que llegaban todos los días 5, 6, 7 helicópteros de diferentes zonas trayendo los heridos en combate. Entonces, sí, no hay un proceso de paz perfecto, pero el nuestro hay que defenderlo contra viento y marea porque a la guerra no podemos volver. Gracias, Gloria. Y me voy a quedar contigo para pasar a nuestro segundo bloque, porque hace 4 años se alcanzó este acuerdo con las FARC que permitió la desmovilización de esta estructura guerrillera. Y quiero pues que nos aproximes cuál es el balance que tú haces de ese proceso, pues en estos 4 años que han transcurrido desde ese momento. Mira, a ver, nosotros tuvimos una dejación de armas efectiva, 10.000 armas fueron entregadas, 10.000 armas salieron de las manos de quienes las estaban utilizando. En el momento tenemos más de 13.000 exguerrilleros de las FARC debidamente carnetizados, identificados, que están trabajando muchos de ellos en los llamados ETCRs o en los PEDER, que son los municipios donde se concentran principalmente ellos, en proyectos productivos que están tratando de desarrollar de la mejor manera posible. Vemos un cumplimiento por parte de las FARC. Yo diría que en un 90 y pico % de ellos han cumplido lo pactado y lamentablemente no puede uno decir lo mismo de parte del gobierno. Ve uno como cosa muy positiva que líderes del antiguo secretariado, las cabezas de las FARC están hoy en el Congreso de la República, en el Senado, ejerciendo con las armas de la palabra lo que antes pretendían hacer con las armas de guerra, que era absolutamente absurdo. O sea, la violencia creo que es el lenguaje más inútil, más desgastante, más reflejo de lo que es el fracaso de una sociedad. Y los tenemos a ellos ahora en el Congreso de la República, legislando, proponiendo, hablando, interactuando con personas con las que antes posiblemente jamás en la vida se hubieran encontrado, y si se hubieran encontrado hubiera sido en términos muy terribles. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que tengamos que hacer un cambio de chip en la sociedad, un cambio de la forma en que nos aproximamos a los demás, un cambio para podernos dar permiso de tratar de descubrir en los demás, en las personas que antes considerábamos nuestros enemigos acérrimos,
tratar de encontrar las cosas que pueden aproximarnos, que pueden unirnos, que pueden acercarnos. El camino del odio no nos llevó a ninguna parte, nos llevó a los 8 millones de víctimas que te comento, nos llevó a 30 años de conflicto armado. Entonces, es la hora de ensayar otra estrategia. Esa otra estrategia, esa otra manera de convivir, de acercarnos, de entender que antes de ser enemigos somos seres humanos y que podemos y debemos tener muchas cosas en común. Solamente tenemos que darnos permiso de intentar descubrirlas. Tenemos que darnos permiso de pensar distinto, de quitarnos los INRIs enormes y dramáticos de los estigmas que unos y otros nos habíamos puesto en las respectivas frentes del adversario, porque estar en plan de desquitarnos y en plan de rencor y en plan de venganza no nos va a llevar absolutamente a nada. Yo creo que lograr una sociedad que perdone es muy difícil. El perdón me parece que es casi, no sé, casi que angelical. Yo creo que perdonar es muy difícil, pero reconciliarse es posible. O sea, tenemos que aprender a estar los unos con los otros, a reconciliarnos, a comprendernos, a tratar de ponernos un poco en los zapatos del otro, a tratar de desarrollar una conducta un poco más empática. Así no hayamos perdonado del todo, pero podemos reconciliarnos, podemos estar los unos y los otros y encontrar que tenemos en común algo, y es la construcción, la necesidad de construir un país en paz. Podemos pensar muy distinto en muchas cosas, pero si estamos de acuerdo en la construcción de paz, ya tenemos mucho ganado. Gloria, quiero preguntarte para una respuesta rápida. Tú que sigues tanto todo el tema de la implementación de los acuerdos y todo el curso pues de esta reincorporación de los antiguos miembros de las FARC, ¿tienes alguna proporción de cuántos desmovilizados volvieron a rearmarse digamos, en términos generales? No, mira, la proporción es mínima. Nosotros tenemos 13,000 exguerrilleros que están en la vida legal, que están apostando a la paz, que están trabajando sus proyectos productivos. Yo no tengo las cifras, realmente creo que nadie tiene las cifras exactas de cuántos fueron los que se volvieron a las armas, pero es un grupo absolutamente minoritario, totalmente minoritario. Y los actuales exguerrilleros, firmantes de paz, comprometidos con la paz, están absolutamente seguros que no van a volver a empuñar las armas. De hecho, en este momento está sucediendo por todo Colombia una marcha absolutamente pacífica de banderas blancas, de exguerrilleros de las FARC que están viniendo hacia Bogotá porque tienen que exigir, tienen que pedir que dejen la matanza contra ellos. Van 234 exguerrilleros firmantes de paz, comprometidos con la paz, asesinados desde la firma del acuerdo. Gloria, muchas gracias. Quiero ir a San Salvador para preguntarle a Arnau, pues luego de este proceso que ha iniciado el país centroamericano, ¿cuál es el balance? ¿Qué balance tienen ustedes, pues que digamos siguen muy de cerca este proceso? Es un proceso donde el victimario sigue imponiéndose, donde a las víctimas no se les reconocen sus derechos, donde el espíritu de los acuerdos de paz y lo que señaló la Sala de lo Constitucional en la sentencia donde declaró la ley de amnistía inconstitucional no se está cumpliendo, donde aquellas víctimas quienes en un proceso genuino, justo y necesario pues quieren poder acceder a mecanismos de reparación, de reconocimiento, acceder al proceso judicial, ¿verdad?, para que se conozca la verdad de los hechos, se les está negando. Vemos en la actualidad que tenemos un presidente extremadamente populista, muy cerca a los militares, dotando de un poder a los militares profundamente peligroso, por supuesto en contra de la Constitución, del espíritu también de los acuerdos de paz. Y muchas víctimas expresaron el temor, ¿no?, y la revictimización de ver que aquellos que causaron tanto daño en la actualidad, pues ellos siguen dotándoles de todo el poder, ¿no? Hace relativamente poco, el 9 de febrero, salíamos en imágenes horribles, ¿verdad?, viendo cómo el presidente de la República irrumpía en la Asamblea Legislativa, en el Palacio Legislativo, con militares, se sentó en la silla de quien es el presidente de la Asamblea Legislativa, todo para hacer presión a los diputados para que aprobaran un préstamo de seguridad, ¿no? Todas estas acciones denotan que si bien pues, ya no existe un impedimento legal para transitar técnicamente de la paz a la justicia,
perdón, de la guerra, ¿no? A la paz, pero a la paz con todas las garantías, pues lamentablemente esto no está sucediendo, ¿no? Y en los episodios de violencia que estamos viviendo muchas veces nos recuerdan el pasado. Los casos que en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, aquí en San Salvador, nosotros recibimos en la actualidad, donde hay ejecuciones, donde hay desapariciones, donde hay tortura, muchas veces no se pueden diferenciar con los que sucedieron durante la guerra, ¿no? Simplemente si cambiáramos los nombres y cambiáramos las fechas, probablemente no podríamos distinguirlo. Y esto nos preocupa, ¿no? Porque en un proceso de justicia transicional debe existir lo que se conoce como las garantías de no repetición. Lamentablemente aquí en El Salvador no ha existido este proceso, como les decía, ¿no? Por ley se intentó callar y por ley se intentó decir de que todo estaba bien, que ya había la paz, que se olvidaba la guerra, pero no ha habido este ejercicio de procurar que no se repitan los patrones, ¿no? Educar a la población, sobre todo a la población más dura, de lo que es lo que significó la guerra, las pérdidas humanas, ¿verdad? Las vivencias vividas, ¿no? Pero lamentablemente esto se vuelve a repetir, ¿no? O sea que tendremos que ver cuál es el futuro del país, ¿no? Pero no hay una expectativa muy alta cuando el propio presidente actual se ha negado de forma reiterada, incluso habiendo prometido a las víctimas que él no daría abrir los archivos militares, ¿no? Y para poder conocer la verdad de este derecho que tienen las víctimas, pero es un derecho también colectivo, si lo establecen las Naciones Unidas. Pero lamentablemente seguimos recordando o seguimos viviendo patrones y acciones del pasado que están sucediendo 34 años después, ¿no? Pero no avanzamos, no logramos realmente tener una sociedad donde haya paz, ¿no? Una de las cosas que se está comentando ahora es que los homicidios han bajado notablemente y esto siempre es una alegría, ¿verdad? Que no mueran nuestros hermanos, nuestros compatriotas, pero hay un elemento, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta bajada de los homicidios? Y si esto es simplemente un pacto que puede haber hecho el gobierno con las pandillas, ¿no? Lo que sí que nos consta es que las estructuras criminales siguen teniendo el control de ciertos territorios, ¿no? Y por tanto, nuevamente, la violencia que supuestamente se había puesto fin con la firma de los acuerdos de paz, la seguimos viviendo con otros actores, con otras causas, ¿no? Pero repitiendo algunos patrones. Arnau, muchas gracias. Pues este país es uno de los países centroamericanos que reportan uno de los índices más altos de homicidios año tras año. Y pues por lo que veo tiene una gran conexión con todo lo que tú estás planteando, pero también como la falta de una fortaleza institucional, digamos, que permita como hacer efectivo pues y que tenga todo el contenido y el sentido este proceso de paz que se inició y pues del que no nos das como una lectura demasiado optimista o favorable, ¿no? De lo que ha sido la implementación de este proceso y de este proceso de justicia transicional. Así es, Clara. Es decir, y comparto lo que comentaba la doctora, ¿verdad? Y es en el sentido de que, por supuesto, un proceso donde no hay guerra ya es algo positivo, ¿no? El problema es ver los elementos y evitar que esto vuelva a suceder. Muchas víctimas, ¿no? Yo no estaba aquí durante el conflicto armado, ¿no? Pero cuando ven el presidente actual de la República de El Salvador irrumpiendo al Palacio Legislativo con los militares, pues tuvieron muchas vivencias y no positivas, ¿no? De episodios vividos durante la guerra, lo cual creo que esto ni es justo ni es sano para la pacificación, ¿no? Y para avanzar hacia un mejor futuro. Pues desde afuera también vimos esas imágenes con mucha preocupación, Arnau, y seguimos el desarrollo de este gobierno que genera como mucha preocupación en términos de libertades y de, bueno, institucionalidad, de respeto del Estado de Derecho. Quiero ir a Nueva York para preguntarle a David, porque pues él conoce diferentes casos y sociedades que han buscado y pues la forma de encontrar la paz. Y quisiera saber si hay algún proceso en términos de encontrar la paz y de
bueno, justicia transicional, que a usted le llame la atención y pues que nos pudiera comentar un poco. Bueno, tengo que empezar repitiendo lo que mi primera propuesta, que es depende de la situación. Hay dos visiones, creo yo. Hay la visión que en postguerras todo van juntos, van justicia, paz, hay el grito muy conocido, sin justicia no hay paz, etcétera, etcétera. Es una perspectiva. Entonces, una paz sin justicia no es una paz auténtica. Es la visión, por ejemplo, yo creo, de Human Rights Watch, y es, uno podría decir que los críticos hacia el proceso de paz en Colombia vinieron, digamos, de esta perspectiva. La otra perspectiva es que, bueno, de vez en cuando hay que hacer algo de muy trágico, pero hay que elegir entre paz y justicia, entre reconciliación y justicia. El ejemplo clásico es África del Sur. En África del Sur, el primer gobierno democrático de Nelson Mandela decidió finalmente que la reconciliación era más importante que la justicia. Y entonces un verdugo podría ir a la comisión, decir lo que hizo, admitir sus crímenes, y salió con unas muy pocas excepciones de la comisión de la corte para tomar su scotch a las 6 de la tarde. Y la decisión no era una decisión frívola. Mandela pensó que había dos alternativas: un regreso a la guerra o una reconciliación casi sin justicia. Y había muchas críticas de su posición. Pero yo, de todas maneras, tal vez es la perspectiva de un viejo corresponsal de guerra, yo prefiero una paz fría y injusta a una guerra caliente. Finalmente, pasé 3 años en Sarajevo, y es el caso que la paz en Bosnia es una paz bastante injusta, pero yo prefiero esto. Pero depende del caso. Hay casos como en Chile o en Argentina en los cuales hay un consenso bastante largo, bastante grande en la sociedad, y hay una idea de justicia que puede aprovecharse de este consenso. Pero hay muchos países en los cuales no existe este consenso. Y en estas situaciones hay trágicamente que elegir, al menos de vez en cuando, entre justicia y paz, entre reconciliación y justicia, entre memoria y paz. Es así, es trágico, pero creo que sea así. Una mirada realista de la situación. Yo pues quisiera anotar respecto a lo que mencionas sobre el caso de Colombia, pues digamos hay como diferentes sectores críticos, pero por ejemplo en algunos grupos políticos del país que se han opuesto con rotundidad a los acuerdos, digamos cuestionando mucho el tema de la impunidad, pues hay como toda una instrumentalización política ahí también que vale mencionar, porque sí, se acude mucho al tema de los derechos humanos, pero
a veces hay, digamos, cosas diferentes y que inciden en esta forma tan dura de enfrentar como a este acuerdo. Y pues también hay un hecho y es que, digamos, particularmente desde el partido de gobierno que se opone con fuerza, no significa que en el pasado ellos no hubieran buscado también llegar a un acuerdo. Entonces, a veces como uno se cuestiona mucho respecto a las causas reales de esa oposición tan feroz a un acuerdo, pues que puede sí implicar muchas concesiones, pero que quizá de otra manera tampoco se habría logrado. Y pues cuánto tiempo más íbamos a seguir en esta dinámica. Quiero que pasemos a nuestro último bloque para hablar de los desafíos de la reconciliación, de los desafíos para la reconciliación social. Y quiero preguntarle a Gloria, ¿cuáles son esos retos y desafíos que ha planteado el acuerdo con las FARC en términos de verdad, justicia, reparación, no repetición y reconciliación social? Yo he visto en estos últimos días que hay grupos de víctimas que están denunciando la impunidad, la necesidad de justicia y la ausencia de verdad y de reparación a las víctimas, dicen, y pues han anunciado de hecho una demanda internacional. Quiero que nos comentes si se está avanzando en términos de verdad, de justicia, de reparación, porque esa reconciliación social, pues finalmente en un clima de una polarización tan exacerbada como la que vivimos actualmente en Colombia, no parece que esté cercana. Mira, permíteme antes de responderte, darle las gracias a David por esa mirada tan humana, por lo que acaba de decir. Estoy completamente de acuerdo con él. Mira, nosotros somos un país muy lindo, somos un país maravilloso, pero somos curiosos, somos bien extraños. Llevamos 4 años exigiéndole a las FARC, inclusive exigiéndole más a las FARC que a otros actores armados que también deberían decir la verdad y que de hecho algunos la han dicho y otros no. Armados y no armados, porque en esto hay que sumar una cantidad de verdades de distintos actores y ahora vamos a ello. Llevamos 4 años diciéndole a las FARC, exigiéndole que digan la verdad. Y apenas empiezan a decir la verdad, no les creemos. Entonces, de verdad, uno no entiende qué es lo que está pensando la sociedad, ¿sí? Le decimos, insistimos, tienen que decir la verdad, tienen que reconocer, tienen que pedir perdón, tienen que poner en la cara a las víctimas. Le ponen la cara a las víctimas, reconocen la verdad, admiten lo que han hecho y la sociedad o una parte de la sociedad no les cree. Entonces, es una cosa de verdad muy loca, es como un pensamiento casi bipolar entre lo uno y lo otro, y yo lo que siento que hay en el fondo es un profundo miedo a la paz. O sea, la frase suena horrible y suena extraña, pero de tanto acostumbrarnos a vivir en la guerra, nos dio miedo de vivir en la paz, no sabíamos cómo enfrentarlo, no estamos sabiendo cómo enfrentarlo. Entonces, lo que decía David, yo lo comparto 100%. Hay un momento en que uno tiene que escoger entre la justicia tradicional, como siempre se ha venido usando, y la paz, que eso implica tener un régimen de justicia distinto, una justicia transicional que obviamente no puede ser comparable con la justicia tradicional. Son otros códigos, son otras formas de entenderse, otras formas de aplicar sanciones. Pero tenemos que entender que ninguno de los 13,000 y pico guerrilleros que entregaron las armas, que entregaron 8,994 armas, no lo hicieron para pasar 50 años en la cárcel. Eso es absolutamente evidente. Y parte del acuerdo, parte fundamental del acuerdo, así como lo de la reforma rural, como lo de la sustitución de cultivos, etcétera, etcétera, parte del acuerdo es que ellos se incorporen a la vida política y a la vida social, civil, legal, y tengan fuentes de trabajo, tengan fuentes de ingresos legales y sean recibidos por la sociedad de puertas para adentro y de puertas para afuera de la casa de uno. Entonces, creo que ese es un desafío enorme que hay, y es que no solamente el desafío para ellos de aprender un comportamiento y un régimen de vida completamente distinto a lo que habían tenido, sino de nosotros mismos entender que esa reconciliación tiene que empezar desde la casa de uno, desde el propio corazón de uno, si no estamos haciendo nada.
Entonces, sí hay una intención de ellos, sí lo han expresado, sí lo han dicho, sí lo han reconocido y necesitamos que así como ellos están diciendo la verdad, otros actores que también han sido fundamentales en el conflicto, como los paramilitares, como las mismas fuerzas del Estado, como inclusive sectores empresariales que tuvieron cierto grado o muy alto grado de responsabilidad en los orígenes y en el mantenimiento de ese conflicto armado, también reconozcan la verdad. Y yo creo que no se trata de decir una sola verdad, sino poder armar un rompecabezas con esa serie de verdades que cada uno aporta desde su óptica, desde su percepción de la historia, desde su percepción de la memoria, y así armar ese gran rompecabezas de una verdad colectiva que nos permita realmente vivir en paz. Pero mira, en el momento en lo que va del año, nosotros hemos tenido 16,000 personas víctimas del desplazamiento forzado. Eso es el doble, es el 96% más de lo que fue en el año pasado. Tenemos 48,000 personas sitiadas, confinadas por culpa de la violencia. Entonces, por Dios, no podemos tener más señales de que la violencia no sirve, que la violencia es un absurdo por donde uno lo mire. Entonces, ejercicios de verdad, por supuesto, pero ejercicios de verdad de todos los implicados, de todos los comprometidos. Y vamos armando ese rompecabezas con las verdades que cada uno tiene que decir, inclusive los que la gente que se considera que está muy allá del bien y del mal y que es perfecta y que es inocente. Yo me pregunto, ¿de verdad somos inocentes? ¿De verdad podemos decir que tenemos 50 millones de inocentes y solamente hay 13,000 guerrilleros que son la culpa de todos nuestros males? Yo no creo, la verdad no creo, porque hemos sido históricamente permisivos con la inequidad, hemos sido históricamente permisivos con un desequilibrio social, eh, con una errónea distribución de las tierras, con una errónea distribución del trabajo y de los ingresos. Nos acostumbramos a vivir con la pobreza como telón de fondo, nos acostumbramos a tener la inequidad como telón de fondo, y eso no puede ser una costumbre. Entonces, inocentes, pocos, realmente creo que nadie. Entonces sumemos verdades y creámosles cuando nos digamos la verdad, porque si no nos vamos a creer, ¿para qué tanta insistencia en decirla si no lo vamos a creer? Entonces la invitación es a decir la verdad y a creer en lo que se está diciendo. Me gustaría preguntarte antes de terminar contigo, ¿a qué se debe ese aumento de asesinato de líderes sociales? Explícanos un poco para que nuestras audiencias en América Latina puedan entender un poco cómo, digamos, se hizo este acuerdo, pero la violencia en el país sigue y sigue siendo alta, y nos preocupa mucho tanto a los que están viendo de fuera, que no terminan de entender qué es lo que pasa en Colombia. Mira, eso no lo entienden ni afuera ni adentro. Es un drama de unas dimensiones absurdas. Nosotros llevamos más de 1,000 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde la firma del acuerdo, más los 234 guerrilleros firmantes de paz asesinados. Yo creo que hay múltiples factores, o sea, uno no podría responsabilizar a un solo actor. Hay un factor muy grande, y es que cuando se habla de ausencia o presencia del Estado, se dice, no, sí hay presencia del Estado porque hay una base militar o porque hay una estación de policía. La presencia del Estado es otra serie de cosas, es tener salud, es tener educación, es tener vías de acceso. Entonces las FARC se fueron de unos territorios que de alguna manera estaban siendo controlados por ellos, y queda ese vacío donde estaban las FARC y ya no están las FARC. Entonces, donde el Estado ha debido llegar a ser una presencia institucional, lógica, social, un acompañamiento permanente, el Estado no llega de una manera suficiente, no llega de una manera lógica, y comienzan a entrar otros actores armados, no las FARC, ya no guerrilleros, sino otros actores armados vinculados con el tráfico de estupefacientes, con el cultivo de coca, personas que se oponen a la restitución de tierras. Aquí hay un problema en Colombia, como tú bien sabes, por la tierra enorme. La reforma rural es el primer punto del acuerdo de paz y es el más relegado de todos. Entonces hay una serie de factores que se suceden, que se van sumando, además con una pues es o silencio o complicidad o ineficiencia o inoperancia o todas las anteriores por parte del Estado, en que las personas que realmente más deberían hacer algo
para impedir esos crímenes, pues no lo están haciendo de manera suficiente. Y tan es así que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo daba y daba repetidamente, constantemente, permanentemente las alertas tempranas. Fue un sistema muy bien diseñado por el antiguo defensor, el doctor Negret, de alertas tempranas. Y si tú vas a ver las 70 masacres que ha habido este año, todas tenían alertas tempranas. Se sabía que iban a pasar, se sabían que iban a suceder. La inmensa mayoría eran crónicas de una muerte anunciada. Nosotros somos un país de una crónica de una muerte anunciada en que nos están diciendo, nos dicen los campesinos, nos dicen los líderes, nos dice la Defensoría del Pueblo, van a matar a estas personas y las están matando, porque quienes deben hacer algo para impedirlo no lo están haciendo de manera suficiente, y porque la sociedad, que no lo puede impedir, pero por lo menos sí puede abrir los ojos y no quedarse callada, porque el silencio de verdad no puede ser una opción, nos acostumbramos a quedarnos callados. Y eso no puede ser. Gloria, muchas gracias por aproximarnos tu mirada sobre diferentes aspectos del acuerdo, de pues, la violencia que sigue ocurriendo. Sin duda son múltiples los desafíos para avanzar tanto en la reconciliación como en una paz que necesita realmente el país. Quiero dar paso a Arnau para que nos explique cuáles son esos desafíos que todavía hoy supone el proceso para una paz en El Salvador, y también pues para que el país pueda avanzar en su institucionalidad y en su democratización, pues que es tan importante y pues que al menos desde afuera se la ve tan frágil. Yo creo que teníamos un reto, y el reto es unificar el país y no dividirlo más. Y lamentablemente pues esto no está sucediendo, ¿no? Una de las apuestas del presidente y del partido, digamos, oficialista en estos momentos es la división. Buenos, malos, ricos, pobres, los que han robado, los que no han robado, los políticos viejos, los políticos nuevos, los buenos y los malos, los honestos y los deshonestos, ¿verdad? Podríamos seguir, ¿no? Y esto yo creo que es un reto principal, ¿no? Todos tenemos responsabilidad en el pasado, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos responsabilidad en construir un futuro, ¿no? Y el futuro no se puede construir con la división, no se puede construir con señalar al enemigo, con decir que el problema de la nación es de unos y no de los otros. Y esto lamentablemente es lo que está sucediendo y lo que nosotros estamos viviendo en El Salvador, ¿no? No ser de la línea, digamos, del presidente o hablar, hacer crítica constructiva, digamos, del gobierno ya significa también ser un enemigo público, ¿no? Y por tanto estamos preocupados porque han empezado las persecuciones a periodistas, ¿verdad? A defensores de derechos humanos. Hay un clima de hostilidad que está aumentando, ¿no? Y por tanto esto sin duda no es algo positivo, ¿no? Lo que debería suceder sin duda es buscar la unión más en un momento donde las circunstancias actuales lo ameritan, ¿no? Creo que es triste ver que no hemos aprendido todavía del mensaje, de los múltiples mensajes, ¿no? Que nos podía dar esta situación que hemos vivido de pandemia, pero sí que nos falta mucho, ¿no? Nos falta trabajar asumiendo cada uno la responsabilidad individual que tenemos de nuestro actuar. Nosotros siempre decimos, ¿no? En el Instituto de Derechos Humanos que si cada uno trabaja pequeñas islas de justicia, pequeñas islas de paz, pues se puede construir, ¿no? Algo sólido, ¿no? Y esto lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Y nos queda mucho por trabajar. Por tanto, yo creo que tenemos que ver el futuro, pero tenemos que ver el futuro no desde la desunión, no desde señalar el enemigo, no desde acusar al otro de ser el malo y uno el bueno, sino desde el trabajo, la responsabilidad individual y ver cómo podemos contribuir, ¿no? A esta verdadera reconciliación social. Arnau, tengo una última pregunta que hacerte, porque de una persona que observa un poco la realidad de los países latinoamericanos, a mí me surge, digamos, la inquietud de cómo un gobierno, pues con una clara tendencia populista y autoritaria como es el actual, tiene un nivel de aprobación bastante alto. ¿Por qué es tan popular este gobierno? Creo que el gobierno, sobre todo el presidente y su equipo, han logrado algo, y es comunicar de una forma impecable. Pero no solo comunicar de una forma impecable, sino que dan los mensajes que la población quiere escuchar,
¿verdad? Es decir, no importa que lo que digan sea falso, no importa que le llamen corrupto a alguien que la población considere que es un corrupto y que ellos se estén apropiando de fondos por cantidades mucho más importantes, no importa que no digan la verdad, no importa que nos mientan o que digan medias verdades, da igual, sino que ellos tienen esta capacidad de poder decir lo que uno escuche, ¿no? Es decir, una categoría bastante clásica de un populista. Además hay otro tema, y es que no durante la guerra, también por la guerra, pero sobre todo después de la guerra ha habido una violencia de las maras y pandillas, ¿no? Les decía que las maras y pandillas, como organizaciones terroristas, tienen controlado gran parte del territorio y no solo lo tienen controlado, sino que además podemos decir que han causado un profundo daño a la sociedad, han desunido familias, han roto familias, han hecho desaparecer personas, ¿no? Y por tanto hay un daño tremendo que han causado y por tanto una persona que está herida, una víctima, pues muchas veces cuando escucha un mensaje duro, un mensaje del gobierno señalando el enemigo de todos los males y haciendo creer que el gobierno nos va a redimir de todo, pues es normal, ¿no? que haya esta admiración. Lamentablemente esto es lo que está sucediendo, ¿no? El problema es que nosotros creemos que las decisiones a corto plazo, las decisiones populistas no ayudan, no aportan grandes cambios, ¿no? Y de nada sirve pues dar medidas puntuales que podrán gustar a la población, que a uno le van a dar votos, pero que no están construyendo, ¿no? No están construyendo reconciliación, no están construyendo comunidad, no están haciendo nada más que jugar al juego político, al juego electoral, ¿no? Yo creo que esto es lo que está haciendo el gobierno, lo está haciendo muy bien, se los tiene que reconocer, pero no construir un país solo gobernando desde Twitter. Arnau, muchas gracias. Pues ha sido muy ilustrativo tu reporte, tu aproximación de tanto de la actualidad y la realidad de El Salvador como de este proceso que ha iniciado hace algunos años y pues que todavía tiene muchas tareas pendientes. Esperamos poder tenerte en otra ocasión con nosotros para hablar un poco más de El Salvador. Quiero ir con David en Nueva York para preguntarle, porque he tenido ocasión de ver algunas entrevistas que le han hecho en años anteriores respecto a unos libros que él ha publicado. Uno se llamaba Contra el Recuerdo y allí empezó a delinear una crítica hacia la memoria colectiva que amplió, según entiendo, en Elogio del Olvido. Y yo quiero preguntarle, David, ¿por qué su crítica sobre este concepto? No, soy crítico del concepto que la memoria es siempre la buena decisión y el olvido siempre la decisión incorrecta. Yo me opongo a la, digamos, la sacralización de la memoria. Hay casos, en principio, es mejor la memoria que el olvido, pero hay casos en los cuales la memoria ha servido y sirve como arma de guerra, como gasolina para las guerras. Bosnia fue eso. Personas te hablaban de lo que sucedió en el siglo XIV con los turcos. La memoria puede dañar. Y es lo que, y no hablo de todos los casos. Por ejemplo, creo que la manera en la cual los chilenos se han servido de la memoria es un ejemplo fuerte, pero hay otros casos. Digamos, si puedo describirlo así, digamos, los casos difíciles en los cuales la memoria puede dañar tan que el olvido. Cuando hablo de olvido de toda manera, hablo de silencio público. Y es muy difícil porque Gloria decía perdonar es una cosa tan difícil. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Y perdonar
debe ser la cosa más difícil de la posguerra. Y de toda manera, la guerra, incluso las guerras justas, son masacres de inocentes. No hay que, y hablo de, digamos, de, no sé, los ingleses contra los nazis cometieron masacres, la Dresden, no sé qué. Entonces, yo creo que hay situaciones, hay contextos en los cuales hay que olvidar o al menos cuidarse silencioso y para que no haya una nueva guerra, que no haya una nueva guerra. Y hemos visto en las Balcanes, en Irlanda del Norte, yo creo, puedo darle un ejemplo rápidamente, el Israel y Palestina. Nunca podemos, es difícil de toda manera imaginar una paz entre Israel y el pueblo palestino. Pero imaginamos que hay una paz. Pueden ser de acuerdo sobre el presente, el futuro, pero nunca van a coincidir sobre el pasado. Y es eso el peligro, si me permite, del recuerdo. Sí, yo entiendo y comprendo la idea que quiere transmitirnos y pues de hecho debo decir que coincido con esa lectura que usted está planteando. Quiero preguntarle, pues ya que digamos desde una perspectiva crítica aborda este tema de la memoria, digamos también por los riesgos que entraña, ¿cuáles son esos elementos, pues en su criterio, que son necesarios para poder avanzar y que son claves para poder avanzar en la paz y en la reconciliación social, pues de las sociedades que se enfrentan con conflictos y con estos periodos de posconflicto? Bueno, hay sociedades en las cuales hay un consenso, digamos, los ciudadanos llegan a un consenso y otros no. Hemos tenido una paz en Irlanda del Norte ahora hace 20 años, 25 años, pero no han logrado a ponerse de acuerdo sobre el pasado. La decisión era de decir, ustedes protestantes tienen esta perspectiva y los republicanos otra perspectiva. De toda manera, si hay que elegir entre paz y justicia, yo siempre voy a elegir paz, porque finalmente no quiero ver más cadáveres de niños. Sí, yo puedo entender, digamos, este tema de como de esa concesión que finalmente tiene que hacer una sociedad en términos de justicia, es decir, en términos de aceptar una impunidad si desea avanzar en una pacificación del país o pues de la sociedad. Pero ¿qué idea tiene, por ejemplo, usted respecto al tema de la verdad? ¿Usted cree que este es un tema clave? Que una sociedad necesita llegar a la verdad y al esclarecimiento de los hechos, incluso si esto implica que que las personas que han cometido violaciones de los derechos humanos no vayan a la cárcel a cumplir una pena, digamos, proporcional a los crímenes que han cometido. ¿La verdad es importante, David? Bueno, de todas maneras, en guerras populares, yo creo que Gloria hablaba de esto. No podemos hablar de unos cientos o unos pocos miles de personas. Hay en muchas guerras los criminales son todo un pueblo, una población. En Bosnia los serbios eran completamente de acuerdo
con el asedio de Sarajevo. Había unas pocas personas que no, no hayan aceptado los crímenes del gobierno serbio, de la insurrección en Bosnia. Pero hablamos en guerras cuando la comunidad es del lado, digamos, de los verdugos. ¿Vas a poner todos en cárcel? Me parece una manera de asegurarte que de una segunda o una tercera guerra. Para mí, depende de la situación. En Chile funcionó así, en otros países no. Depende también si hay, como yo hablaba de esto, de vencedores y vencidos. Si no hay un vencedor, ¿cómo imponer la justicia? No veo exactamente. La verdad es otra cosa. Por ejemplo, Sí. no había justicia en África del Sur, pero digamos, la dimensión verdad era importante y exitosa, digamos, porque los verdugos vinieron a hablar de sus crímenes. Y no había castigo, pero había verdad. Es una otra manera de abordar, de enfrentar el problema, el desafío. ¿Usted cree que la verdad puede ser más importante que la justicia? No, creo que la verdad, no, hablar, no me adulo de esa manera, no pienso que soy un gran filósofo, entonces la relación entre la importancia relativa de verdad y justicia, qué sé yo, finalmente. Pero yo hablo de manera bastante empírica. Sí, en muchos casos hay una auténtica posibilidad de llegar a la verdad, pero no hay una posibilidad de imponer o de hacer justicia, digamos. Y hay de vez en cuando a elegir, como en África del Sur. Era, digamos, la decisión trágica de Nelson Mandela. Abandonar la justicia en el interés de la verdad y la reconciliación. David, muchas gracias. ¿No? No sé, creo, le he cortado, si faltaba terminar algo. ¿No? He hablado demasiado, ya he hablado. No, yo podría escucharlo más tiempo. Yo estaba muy interesada en escuchar lo que usted tenía para decir a este respecto. Realmente me interesaba mucho. Quiero agradecerle su tiempo y pues que haya decidido acompañarnos. Es un motivo de gran alegría para nosotros tenerlo en nuestro programa. Quiero agradecer también a nuestros otros participantes, a Gloria y a Arnau. Pues como pueden ver, hoy hemos querido aportar una perspectiva comparada, ver diferentes realidades, hablarle a nuestras audiencias hispanohablantes para contarles en qué va la paz en Colombia y también acercarle a los colombianos otras experiencias para entender un poco pues que habrá que ceder en términos de justicia, pero avanzar en la verdad es importante, es necesario, es preciso esclarecer los hechos y pues que esto nos pueda permitir avanzar en la reconciliación social y sobre todo en el futuro del país. Pues nada menos que eso. A nuestros invitados en Nueva York, en San Salvador y en Bogotá, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para trasladarnos a otro lugar del mundo y ver lo que está pasando.